Vamos a iniciar. Por favor, si alguno me puede dar alguna señal de vida o decirme si estamos viendo realmente la pantalla, me ayuda un montón. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, profesor. Listo, muchísimas gracias. A ver, veamos. A ver, me acomodo. Ya. Al aproximarnos al valor semántico, significado de las palabras, descubrimos en ellas dos clases de valores que pueden dar lugar a diversos planos de significación. El valor denotativo y el valor connotativo. Un truco rápido antes de meternos en demasiada, ¿cómo decirlo? en demasiada cháchara, un truco rápido. Denotativo implica un significado directo, que se escribe con D como denotativo, ¿no? Denotativo es directo, es decir, cuando hablamos de denotación, estamos hablando exactamente de que estamos hablando de que cada palabra dice exactamente lo que quiere decir, mientras con la connotación hablamos de que cada palabra dice algo que se refiere a otra cosa, ¿no? Ahora miremos. En un principio podemos decir que la denotación es un valor indicativo, el significado de una palabra según se anota en el diccionario, o sea, su significado preciso, ¿no? Por ejemplo, perro hace referencia a un animal canino, pero esta misma palabra, perro o perra, cuando se aplica a una persona, adquiere un valor evocativo, connotativo, negativo. Una persona, por ejemplo, mala, ¿no? Este se ha portado como un perro conmigo. Cosa que es bien curioso porque los perros son fieles y buenos, ¿no? Pero bueno, no importa. En ese caso, el valor es negativo, cuando se aplica a personas, está tan fijado en el idioma español que los diccionarios incluyen ya un segundo significado de perro cuando se atribuye a una persona, es decir, un significado connotativo se ha lexicalizado para dar lugar a una palabra con dos valores denotativos. Y cuando decimos lexicalizado, se ha vuelto parte del diccionario oficial, ¿sí? Se ha vuelto a una sección oficial. Ustedes saben que el lenguaje es muy dinámico, pero que se oficialice requiere pues un tiempo, una repetición constante, una comunidad de hablantes, como en este caso, ¿no? Veamos. Perro significa, según denotación, animal vertebrado, mamífero canino. En cambio, según connotación, compañía, ¿no? Estuvo siempre a mi lado como un perro fiel, protección, me protegió como un perro guardián, ¿no? Hablando no solamente de un animal chiquito, sino de una persona, muy claramente, ¿no? Fidelidad, ¿no? Docilidad, pero también significa una mala persona. Entonces, perro tiene varios significados que se revelan o se develan por contexto, pero que no se habla, en los que no se habla de una denotación, es decir, una acepción directa del perrito, del animalito, sino de algo que perro quiere expresar, que la palabra perro quiere expresar. El ejemplo anterior de la palabra perro nos ha servido para diferenciar el valor denotativo del valor connotativo, pero también ejemplifica la íntima relación entre ambos significados. El idioma es algo dinámico y constantemente se crean nuevos valores connotativos, mientras que otros desaparecen o se llegan a lexicalizar hasta adquirir tal fuerza referencial que se convierte en una segunda acepción denotativa de la palabra. Es decir, asociamos el valor denotativo con el sentido explícito de la palabra y el valor connotativo con un sentido sugerido, figurado, simbólico. Pero entre ambos significados existe siempre una relación, aunque a veces sea tenue. El significado denotativo relaciona el signo con su referente directamente, mientras el connotativo relaciona el signo y su referente, o sea, esta noción, con otros signos de la cultura. Por ejemplo, la palabra rojo la utilizamos para hablar del color y que en este caso también de los comunistas, ¿no? No sé quién ha puesto este ejemplo, está muy simpático. En los textos escritos, las obras didácticas y los tratados se hace uso con preferencia de un lenguaje denotativo, mientras que en literatura se valora el lenguaje connotativo. Vamos a ver este primer texto. Por si acaso, no se vayan a jalar los pelos, este texto está bien escrito. Es el texto de Emanuel González Prado, una parte de su obra Páginas Libres. Digo que no se vayan a jalar los pelos, porque a veces, ¿cómo se llama esto? Porque puede ser que vean algunas, entre comillas, faltas ortográficas, ¿sí? Y no lo son, son, por decirlo así, o faltas intencionales, ¿no? Que por rebeldía Manuel González Prada coloca en su obra, ¿sí? Como
desde la primera línea, ¿no? En épocas hay, ¿no? En vez de hay con Y al final, ponemos hay con, pone el hay con I latina para desafiar el, ¿cómo decirlo? Para desafiar el status quo de la lengua, ¿no? Veamos, épocas hay en que todo un pueblo se personifica en un solo individuo. Grecia en Alejandro, Roma, Roma en César, España en Carlos V, Inglaterra en Cromwell, este, Francia en Napoleón, América en Bolívar, el Perú en 1879 no era Prado, La Puerta ni Piérola, era Grau. Cuando el Huáscar zarpaba de algún puerto en busca de aventuras siempre arriesgadas, aunque a veces infructuosas, todos volvían los ojos al comandante de la nave, todos le seguían con las alas del corazón, todos estaban con él, dice aquí. Este, un segundo. Perdón, muchachos, un momento que acabo de perder disculpen un segundito, acabo de perder la hilación por una cosa que me he distraído ahorita. La pantalla me ha hecho una cosa rara. Bien, la puerta ni Piero era grado, ¿no? Todos volvieron los ojos al comandante de la nave, todos seguían con alas, las alas del corazón, todos estaban con él. Nadie ignoraba que el triunfo rayaba en lo imposible. Atendían la superioridad de la escuadra chilena, pero el orgullo nacional se lisonjeaba de ver en el Huáscar un caballero andante de los mares, una imagen del famoso eh, paladín que no contaba a sus enemigos antes del combate porque aguardaba contarles vencidos o muertos. Nosotros, legítimos herederos de la caballería española, nos embriagábamos con el perfume de acciones heroicas, en tanto que otros menos ilusos que nosotros y más imbuidos en las máximas del siglo, desdeñaban el humo de la gloria y se engolosinaban, miren acá hay otra palabra así dura, con el manjar de victorias fáciles y baratas. Y merecíamos disculpas. El Huáscar forzaba los bloqueos, daba caza a los transportes, sorprendía a las escuadras, bombardeaba los puertos, escapaba ileso de las heladas o persecuciones, y heladas como trampa, ¿no? Y más que nave parecía un ser viviente con vuelo de águila, vivía vista de lince y astucia de zorro. Merced al Huáscar, el mundo que sigue la causa de los vencedores olvidaba nuestros desastres y nos quemaba incienso. Merced al Huáscar, los corazones menos abiertos a la esperanza cobraban entusiasmo y sentían el generoso estímulo del sacrificio. Merced al Huáscar, en fin, el término se desconcertaba, el enemigo se desconcertaba en sus planes, tenía vacilaciones desalentadoras y devoraba el despecho de la vanidad humillada, porque el monitor, vigilando las costas del sur, apareciendo en el instante menos aguardado, parecía decir a la ambición de Chile, tú no pasarás de aquí. Todo esto debimos al Huáscar y el alma del monitor era Grau, ¿no? Por si acaso, yo ya estoy varias veces resaltando a los otros compañeros de las clases que esta vaina, perdón, que esta palabra, esta expresión, perdón, me agarré confianza y dije una palabra que no debía. No es vaina, es esta cuestión de merced al Huáscar, por ejemplo, merced al Huáscar se quemaba incienso, merced al Huáscar los corazones menos abiertos, merced al Huáscar, en fin, el enemigo. Merced en este caso reemplaza un por causa, a causa, gracias al, pensando en el, ¿no? O sea, nos está hablando de una circunstancia, eh, que se genera por ese monitor, ¿no? En la mente, en el corazón, en el imaginario popular. Podríamos decir, gracias al Huáscar, el mundo que sigue la causa de los vencedores olvidaba nuestros desastres, ¿no? Gracias al Huáscar, los corazones menos abiertos a la esperanza cobraban entusiasmo. Gracias al Huáscar, en fin, el enemigo se desconcertaba en sus planes. Bien, o sea, a eso se refiere. Bien, iniciemos entonces la resolución del ejercicio, muchachos. Vamos a poner el cronómetro.
Bien, vamos a resolver el ejercicio, ¿ok? Un segundo. Que me ordeno. Ya. Resolvamos rápido. En el texto, el término personifica, ¿sí? Denota. La verdad es que la palabra. Perdón. La verdad es que la palabra denotación me parece un trabalengua. Me resulta muy difícil decirlo seguido. El término personifica, personifica denota B de barco, identificación entre un personaje y las cualidades atribuidas a su pueblo. 2. En el texto, la expresión volvían los ojos con nota expectativa. 3. En el texto, la expresión imposible significa a nivel denotativo inviable. Perdón. Voy a marcar mal. Inviable. 4. En el texto, el término embriagamos con nota C de casa, idea distorsionada de las cosas. Perdón. Aquí y esto lo subimos. 5. En el texto, la expresión celadas, trampas, ¿no? Denota trampas. La palabra celadas, como les comentaba, es una palabra difícil porque no es de uso habitual en nuestro castellano. Solamente tengan en cuenta que hay que enriquecer un poquito más el léxico poco a poco, ¿no? 6. En el texto de la expresión, nos quemaban incienso con nota admiración. La vez pasada tuve un intercambio con una compañera, digamos, la chica era muy inteligente, que decía, ¿por qué no adoración? O sea, además hace una referencia con esta noción de quemar incienso, ¿no? Sí, a la adoración, digamos, religiosa. Pues, porque si ponemos adoración, habría más bien una exageración, una cosa muy superlativa, ¿no? Yo digo que es lógico que sea admiración, a pesar de hacer la referencia que me han dicho que es un gesto religioso, ¿no? Bien. Las mujeres tienen derecho a votar en todas las elecciones, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. El derecho al voto de las mexicanas fue tardío, se reconoció hasta 1953, luego de una larga lucha, mientras que muchos países latinoamericanos y europeos ya contaban con este derecho. Este logro marca uno de los avances democráticos más importantes en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres en el siglo XX. La desigualdad social y el trato los desequilibrios en las relaciones de poder y las tradiciones culturales son factores estructurales que a lo largo de la historia han obstaculizado el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Si bien la discriminación de las mujeres a la hora de votar prácticamente ha desaparecido con la expansión del sufragio universal, sucede con frecuencia que los derechos políticos electorales no se pueden ejercer con plena libertad. Con plena libertad. A la fecha, no obstante, la creciente participación electoral de las mujeres en mayor proporción que los hombres persiste situaciones en la persisten situaciones en las que se vulnera el derecho a ser votadas y la influencia de los varones es determinante en las decisiones y en el sentido del voto de las mujeres. Las mujeres no tienen total autonomía para realizar actividades sociales y políticas. 21% de ellas piden permiso a su pareja o a algún familiar para participar en actividades comunitarias. Casi 8% no tiene autonomía para decidir por quién votar. Esta cifra se eleva a 15,8% de mujeres que hablan la lengua indígena y piden permiso para decidir por quién votar. Con relación al ejercicio del derecho al voto, además de considerar el universo de mujeres mexicanas en edad de votar, las que están habilitadas para hacerlo porque tienen su credencial para votar y están inscritas en la lista nominal de electores, y las que efectivamente votan, importa considerar la autonomía con la que pueden ejercer su derecho al voto. De igual forma, expresada en fórmulas generales y abstractas, no ha sido suficiente para hacer efectivo el acceso a todas las personas a sus derechos. La existencia de normas específicas que reconocen los derechos de las mujeres no resuelve las situaciones que de hecho y de manera estructural restringen sus derechos. Es importante identificar cómo operan los prejuicios y estereotipos de género para entender la discriminación que sufren las mujeres y las resistencias sociales a aceptar su participación activa en la política y en los espacios en donde se toman las decisiones. Bien, aquí tenemos, en términos de población, las mujeres representan más del 50% de la población total, 51,4 de las mujeres contra 6 de hombres. Hay 94,4 hombres por cada 100 mujeres.
En mujeres de más de 60 años, 10,9 mujeres con 9,9 de hombres. Alfabetismo funcional, la proporción de mujeres en alfabetismo funcional es casi 2 puntos porcentuales mayor que en los hombres. Mujeres 10,6, hombres 8,7 de más de 15 años, mientras que la población menor a 15 años 26,2 y 8,26 en hombres. Un detalle rápido, muchachos, es que el analfabetismo funcional es una condición que implica, social, digamos, que implica que las personas saben técnicamente cómo leer y escribir, pero no leen ni escriben, no practican la lectura. Entonces, de hecho, como cualquier habilidad, si no se practica, se pierde condición, ¿sí? Como perder físico por no hacer ejercicio. Bien, iniciamos entonces. Vamos a poner el cronómetro. Iniciemos, muchachos.
Bien, muchachos, vamos a trabajar este ejercicio, ¿sí? El texto trata fundamentalmente de B de barco, ¿no? Los factores que limitan el ejercicio de la ciudadanía a la mujer mexicana. ¿Voy a marcar? Marcamos, listo. 2. En el texto la expresión igualdad formal connota a un carácter teórico. ¿Y a qué se refiere esto de carácter teórico? En este caso podríamos decir algo que digamos, que implica una condición ideal, ¿no? Así debería ser, pero no necesariamente, y parece que tampoco realmente se logra, ¿sí? Luego tenemos 3. Es incompatible con el contenido del texto afirmar con respecto al reconocimiento de los derechos electorales de las mujeres en Latinoamérica que desde dedo México tuvo un papel pionero. Porque fue en los 50, además lo dice el texto, no diciendo que es más o menos, o peor o mejor, pero sí dice hasta el 50 y tantos, ¿no? O recién. A partir de la relación entre el texto y la imagen se puede inferir que la inequidad efectiva en el ejercicio de los derechos electorales entre hombres y mujeres en México, dedo, exige medidas en el ámbito educativo. ¿Sí? 5. Si las mujeres mexicanas gozaran de un gran nivel de autonomía, B de barco, existiría mayor equidad de género en el ámbito electoral. A ver, esa es la B de barco, ¿ok? Vamos a quitar esto. Ya. Vamos a ver. Acá ya es un dialéctico. Un segundo, por favor. La justicia que no protege a los inocentes no es justicia, sino opresión disfrazada. Escribió el filósofo español Fernando Savater. En el Día de la Independencia del Perú celebramos la gesta de 1821, pero debemos preguntarnos, ¿somos realmente independientes? Mientras la delincuencia, el sicariato y la inseguridad asfixian a los peruanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONGs como Amnistía Internacional imponen un marco de derechos humanos que parece proteger más a los victimarios que a las víctimas. La soberanía, como afirmó Jean-Jacques Rousseau, es la voluntad general de un pueblo para gobernarse a sí mismo. Sin embargo, la Corte Interamericana, creada bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, limita la voluntad al supervisar decisiones nacionales como la reciente ley de amnistía. La Corte Interamericana, al imponer estándares desconectados de nuestras prioridades, perpetúa una forma de colonización institucional, mientras países como Estados Unidos, que no ratificó la Convención Americana, manejan su justicia sin restricciones externas, pero enfrenta críticas por decisiones soberanas. Hoy el peruano no piensa en los juicios del conflicto armado, sino en cómo sobrevivir a la delincuencia. En 2024, el INEGI reportó que el 80% de la población en zonas urbanas como Lima, Trujillo y Arequipa se siente insegura. En la libertad, las bandas criminales han paralizado el sector construcción con un aumento del 30% de homicidios ligados al crimen organizado. Sin embargo, el sistema judicial, limitado por el marco de derechos humanos de la Corte Interamericana, falla en responder con rapidez. Solo el 10% de los delitos denunciados en 2024 terminaron en condena, según el propio Ministerio Público. ¿Sí? Continuamos. Texto 2A. El gobierno ha manifestado su intención de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es nuevo. Ha habido varios proyectos de ley del Congreso para retirarnos de ella. Luego, el Premier anunció la creación de una comisión desde la Cancillería para evaluar eso, y ahora se ha creado un grupo para ello liderado por el Ministerio de Defensa, pero no ha mostrado reparos en mostrar su indiferencia a las regulaciones. Este afán, perdón, esta ley, está en la ley está en la ley, APSI, que prescribe los crímenes de lesa humanidad, y la reciente ley de amnistía. El Ejecutivo alega la necesidad de proteger al país de la injerencia de organismos internacionales. Esto es falso. El Perú ratificó la Convención Americana y aceptó la jurisdicción, por lo que la Corte no excede su función. Además, en el Ejecutivo señalan que sus recomendaciones no son vinculantes, pero eso es un desconocimiento del sistema. La Corte dicta sentencias que contienen los hechos de los derechos vulnerados y las reparaciones, que el Estado tiene que obedecer porque es un tribunal. La Constitución establece que cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos, una vez agotados los recursos internos, puede acudir a la jurisdicción internacional. Cabe señalar que, aunque el gobierno logre su propósito para salirse de la Corte en el Perú,
pues, de la Corte, el Perú presentaría su denuncia de la Convención Americana ante el secretario general de la OEA, y la salida sería efectiva un año después. Y en ese tiempo la Corte tendría competencia en todos los casos actuales, como el de Celia Ramos sobre la esterilización forzada, y el de Yorina Gamboa, que es sobre la violación sexual cometida por un oficial. Y así el Perú se vaya a dictar sentencia en todos los casos ocurridos antes de la denuncia. La única manera que no lo haga sería que el Perú denuncie la carta de la OEA. Hay 2 años de plazo hay 2 años de plazo para salirse. Por supuesto, podemos salirnos de la OEA, de Naciones Unidas, y sumarnos a ese club de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero entonces no nos llamaremos democracia, no hablemos de Estado de Derecho ni de institucionalidad. Se habla del peligro, ¿no?, de salir. Bien, muchachos, continuemos entonces. Vamos a poner el cronómetro de una vez.
Bien, veamos entonces. La tensión entre los dos textos gira en torno a de examen, la voluntad del gobierno peruano de salir de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La expresión no ha mostrado reparos, usada en el texto B, significa, o B B de barco, paradoja, ¿no? O implica, dice uno, una paradoja. 3. De la cita de Sabater, la justicia que no protege a los inocentes no es justicia, sino opresión disfrazada incorporada en el texto A, se infiere que B de barco, el Estado, en el Perú no representa los derechos humanos, no respeta los derechos humanos, tampoco los representa. Ese es un problema de nuestro país, ¿no?
Cuatro, de acuerdo al texto B, es falso afirmar que los organismos internacionales no tienen derecho a intervenir en asuntos internos del Perú porque de examen, la Constitución señala que a alguien vulnerando sus derechos, si se agotan los recursos internos, puede acudir a instancias internacionales. 5. Si los delincuentes por delitos de extorsión en el Perú hubieran facilitado su evasión de la justicia por temor al gobierno de violar sus derechos humanos, B de Barco, perdón, aquí me pongo en clave, se exigiría a las autoridades no respetar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Vamos a ver, aquí hay una cuestión más, lo que quiero ver es, hace un rato he estado como que medio confundido, ya, sí, este es el penúltimo texto entonces. Vamos a dar un poco más de tiempo para que se resuelva, porque si no se nos va a quedar muy corta la clase. Denme un segundo, por favor, que quiero acomodar una cosa y traer un agua. Un segundo. Bien, perdón. Hace unas semanas, dice el texto 3, el INEI reveló que la pobreza monetaria en el Perú aumentó y hoy afecta al 27,6% de la población. Es decir, más de 9.395.000 peruanos no pueden cubrir sus necesidades básicas. Aunque esta cifra representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales respecto al 2023, el impacto de la pobreza sigue siendo crítico. De forma paradójica, hoy la mayoría de personas en situación de pobreza viven en zonas urbanas. 7 de cada 10 pobres residen en las ciudades. Un escenario muy distinto al de los años anteriores, décadas diría yo, cuando la pobreza se concentraba principalmente en el ámbito rural. Claro, es que los pobres del ámbito rural han venido a seguir siendo pobres en la ciudad y el gobierno no ofrece soluciones. Pero no solo eso, este panorama socioeconómico también se enmarca en una profunda crisis económica, crisis política. El gobierno es evidente, pero quizá lo más indignante es la indiferencia con la que la élite política asume esta realidad, porque desde el Palacio de Gobierno se ha planteado la posibilidad de duplicar el salario presidencial como si el problema del país fuera el ingreso de sus gobernantes, ¿no? En 2019, antes de la pandemia, la pobreza monetaria en el Perú afectaba a 20,2% de la población. Hoy, 5 años después, esa cifra ha escalado al 27,6%. Son casi 3 millones de peruanos más en situación de pobreza. Incluso en Lima metropolitana, donde se concentran la infraestructura y los servicios, la pobreza se ha duplicado desde 2019 y continúa en ascenso. En esta línea, la pobreza extrema, también definida como la incapacidad de cubrir el costo de una canasta básica de alimentos, se ha duplicado en los últimos 5 años y alcanza el 5,5% de la población, lo que equivale a 1.872.000 personas. En el sur del país, el panorama es similar. Regiones como Tacna, 10,7% más de tasa de pobreza respecto al 2019, Arequipa más 9,8% y Puno 5,2% no han logrado recuperar los niveles de pandemia y prepandemia. Y en zonas tradicionales más relevantes, estables y pequeñas, tradicionalmente más relevantes y pequeñas como Moquegua, más 1,8%, Madre de Dios, más 1,9%. Al siguiente dato es importante, solo Cusco muestra una leve mejora, aunque no exenta de matices. Bien, vamos a iniciar entonces nuestro trabajo. Inicie, por favor, muchachos. Iniciemos.
Bien, vamos a resolver este ejercicio y leer ya el último que nos falta, ¿ok? La intención del autor del texto es la E de examen, alertar acerca de los altos niveles de pobreza monetaria en el Perú. Curioso que diga monetaria, ¿no? Porque si no estamos hablando de pobreza espiritual, ¿no? Estamos hablando siempre de temas económicos. Bueno. Dos, el término matices connota B, ¿verdad? Perdón, A, relatividad. Relatividad. Ya está. Tres, sobre los niveles de pobreza en el Perú de hoy, es incompatible afirmar que, dedo, en todo el Perú la situación es peor que en prepandemia. Porque está Cusco, ¿no? Que nos habla un poquito del problema general. Cuatro, de la relación en el texto y la imagen se puede inferir sobre la pobreza en el Perú que A de árbol, en 2020 esta afectaba alrededor de 10 millones. 5. Si en la actualidad la pobreza en el Perú hubiera alcanzado los niveles de prepandemia o prepandemia, A de árbol, aproximadamente un 20% de peruanos estaría afectado por aquello. Preguntas, ideas, claves que no están de acuerdo o claves que no coincidieron. Bien, entonces vamos al texto en inglés. Overweight and obesity have reached epidemic proportions in Europe and continue to grow. The World Health Organization, WHO, warned in a report on Tuesday, urging countries to take action to curb them. 59% of adults and nearly 1 in 3 children are overweight or obese, and only America has a higher prevalence of adult obesity than Europe. None of 53 countries that make up the whole European region, which also includes Russia and several former Soviet republics, is on track to meet the goal of halting the rise in obesity and overweight by 2025. Eso ya es un tema complicado porque si contamos Rusia ya esto implica una cantidad de población exorbitante. Both cause about 1 million of the annually, 13% of the total in the region, and obesity increases the risk of many non-communicable diseases, such as cancer, diabetes, and respiratory and cardiovascular diseases. The report also highlights that overweight for people have been affected disproportionately by the consequences of the coronavirus pandemic, with harmful changes in food consumption and physical activity that will have effects on the health on the population in the coming years and will be difficult to reverse. Bien, muchachos. Trabajemos entonces. Vamos a poner aquí nuestra alarma y trabajemos. Iniciamos.
Bien, ya estamos por iniciar entonces. Bien, vamos a leer entonces rápidamente nuestras respuestas. What is the main idea of the text? According to a WHO, overweight and obesity in Europe are not the rise. Uy, perdón. Are on the rise, and on the rise, no, are not. Are on the rise. Thus, in the text, the word urge connotes examen, exhortation. Estoy realmente, a ver, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Un segundo, porque estoy urge. Un segundo ya, en inglés. Todo sale bien, entonces. Exactamente, estaba bien. Urge. Perdón. It is inferred from the WHO report on obesity and overweight in Europe that de árbol, the COVID-19 pandemic has aggravated the situation. Debe ser COVID-19, ¿no? Perdón. 4. It is incompatible with what is expressed in the text on obesity and overweight in Europe. B de barco. Only America has higher prevalence. Perdón, ¿qué dice? Higher prevalence on obesity for children. No, si de hecho esto está más bien dirigido a denunciar el tema en Europa, ¿no? 5. If the goal of curbing the rise in obesity and overweight by 2025 were met, A de árbol, the percentage of adults with this condition would not reach 59%. Bien. Vamos a volver a hacerlo porque nos salió mal. Bien, muchachos. Con esto ya estamos. Les agradezco mucho tu presencia. Un abrazo para todos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Estudiar, por favor. Chao, chao.